So there's a lot of mystery and romanticism about ayahuasca practices, about the jungle, about what a shaman does. So can you give our audience insight about what is a shaman? What is Ah, a shamanic practice? ya, okay. Dice que hay mucho misterioso y romanticismo de lo que hace de ayahuasca en la selva. Y él quiere una idea más clara de qué es una chamán, qué es una taita y cómo es la práctica. Sí, pues un chamán o, bueno, el nombre chamán es como el nombre que le dan a las personas sabias, ¿no? En realidad, acá siempre dicen como taitas o, digamos, seguidores de la medicina o aprendices o sabios que están, digamos, como en una formación para tener, digamos, como un conocimiento. Un chamán, digamos, o un taita o una persona, digamos, es como una persona de experiencia que ha pasado, digamos, por unos niveles de aprendizaje, que ha dedicado su vida, digamos, a un servicio, digamos, sobre lo que es, digamos, el tema de la salud de la gente. Entonces, esa es como la persona que conoce los misterios, digamos, de la selva, donde está, digamos, las medicinas, las plantas medicinales y a través, digamos, de su formación y toda su capacidad, ha adquirido, digamos, como una energía y con esa energía, digamos, hace que maneja, digamos, como la habilidad para la sanación, ¿no? Eso es lo que básicamente es un médico tradicional indígena en el cual las personas de Occidente llaman chamanes, ¿no? Okay, so we said a shaman. The name shaman is what they give to wise people here. It's technically in Colombia it's called taitas, or wisdom keepers, people who have information for knowledge. A shaman or taita is a person with experience who has past levels of learning and has made their life a service for people to have health. It's a person who knows the mysteries of the jungle and the medicinal plants, and they learn to cultivate their energy for the use of healing. So a lot of Western people or people from Los Angeles and New York and Europe and all over come to the jungle, and they have been coming for many years to participate in ayahuasca ceremonies for different reasons. And how did this phenomenon help empower your organization of shamanic practitioners to stand up and work for the protection of the forest? Okay, él dice que gente de todo el mundo, de Los Ángeles, de Nueva York y de Europa, para muchos años han sido viniendo aquí para participar en ceremonias de viaje, para diferentes razones. Pero cómo eso ayuda a usted a empoderarse, a empoderarse para conservación. Sí, pues digamos, básicamente pues, o sea, lo que se está haciendo, digamos, pues es como un trabajo de la selva misma, ¿no? Porque al final, digamos, la gente viene buscando, digamos, la medicina para sanación y esto pues ha influido mucho, digamos, lo que hablábamos ayer un poco es hoy en día el mundo está conectado, ¿no? Por redes, por una cantidad de sucesos, digamos que vivimos en una nueva era y esto hace, digamos, accesibilidad, o sea, como tener relaciones y pues estas relaciones han, digamos, como dado un buen paso para poder, digamos, que la gente conozcan la naturaleza, se enamoren de la selva, porque la selva es muy bonita, porque hay animales, porque entonces cuando las personas esto, pues eso es una ayuda muy bueno para crear como una conciencia, porque al final, digamos, el trabajo que se está haciendo eh, es basado sobre la conciencia para que más personas se despierten, digamos, como la mentalidad y tenga, digamos, como una conciencia de por qué es importante cuidar la selva, porque es como a nosotros es una herencia o es un patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos
la han cuidado y nosotros queremos dejarla para las próximas generaciones. Y es nuestra responsabilidad como personas dejar a nuestras próximas generaciones un ambiente sano, ¿no? Como un planeta sano. Entonces creo que eso ayuda mucho. Okay, so we say basically that it's the work of the jungle itself. People come here looking for medicine for healing, and it helps what we call today the world is connected for internet. So it's a new era, and that gives relationships, and these relationships can give a good path so that people know the nature and fall in love with the jungle because it's really beautiful and there are animals, and it creates a consciousness because the work that we're doing is based in consciousness. More people to wake up that it's important to conserve the jungle, and our ancestors had given us the jungle and we want to give it to our children, and we need that for a healthy planet. Wow, that's impressive and beautiful. So in response to this, so I imagine there were a lot of problems too, with this kind of new making new connections. So how did this inspire the shamans in the different communities to come together and establish protocols? Okay, so él dice que puede ser problemas con hacer nuevas conexiones. ¿Cómo eso establecer los chamanes en las diferentes comunidades hacer protocolos? No entiendo muy bien la pregunta. I think, are you asking about licensing, like traditional shamanic licensing, or are you asking about just general, because it's kind of to each his own when it comes to making connections? Right. No, I was thinking about the licensing Yeah. procedures, what we would be expecting in a medical environment in the United States. They're doing the same thing, it appears. So I wanted to ask about a description of that and the reasons and how that expresses itself. Bueno, él tiene preguntas de cómo es la proceso para ser un taita en esta zona. Como no puedes, no cualquier persona no puede decir yo soy taita. Entonces, ¿cómo es controlado? Sí, lo que pasa es que, digamos, esto se da, digamos, una persona se vuelve un taita porque tiene, digamos, como una conexión, que es el poder elige a la persona, decimos nosotros. Pero también viene, digamos, como el caso, digamos, de que es por herencia, por sangre. Que mis abuelos fueron, digamos, taitas, pero digamos, los nietos o los bisnietos puede ser por ese linaje tener, digamos, como esa conexión con la medicina, porque esto ya, digamos, está, digamos, como en una especie de genética que ya queda, digamos, como en el espíritu, y eso, digamos, se hace un taita así, ¿no? Por familias, y también por el poder elige, digamos, a cierta persona. Okay, so he said what happens is that we say that a person becomes a shaman because they have sorry, I'll start again. What happens is that we say the person doesn't choose the energy chooses, the power chooses them. So a person becomes a shaman because they have a connection to the power, and the power chooses the person. And in some cases, this is also through blood. So both of his grandfathers were taitas, and the nieces and the nephews for this lineage might also have this connection through the medicine. But it's a species genetic, is what he's saying, that stays in the spirit. But you can also be a taita through being chosen. So to make that a little bit simpler, he's saying you can have a genetic lineage and be a child of a genetic lineage, which oftentimes makes it more likely you will be a taita, or you can have the power to choose you. Interesting. So how did the tribes get together to establish the licensing? And you mentioned, the process of creating a financial system or economic system. So that involved what, 90 tribes? Is that what you said? Yeah. Okay, so I want to separate the two. So the indigenous leaders advocacy is separate from our business, which is also separate from title licensing. They're kind of like three independent reasons that we connect, but we do different things. I think what you're asking is how do we get alignment between the different leaders for the rights of nature? Well, let's talk about the rights of nature just down the road a little bit. I'm just thinking about the alignment. How did they know each other? How did they connect? Yeah. Okay. ¿Cómo tú conoces tanta gente, líderes por todo el mundo?
digamos, desde hace muchos años, yo, muy joven, yo estuve trabajando, digamos, de consejero en una organización indígena, muy importante. Entonces, desde ahí, digamos, yo empecé, digamos, como a hacer como, eh, a participar, digamos, como activamente un tiempo, como en esa, digamos, en ese proceso organizacional. Entonces ahí uno conoce muchas comunidades, muchos líderes, muchas personas, pero luego también por la medicina yo he viajado a muchos países a hacer, a compartir ceremonias, digamos, en México, he estado en Israel, he estado en España, en Europa, gran parte de Europa, incluso Francia. Eh, pero no, digamos, como hacer ceremonias para nosotros no es una cuestión, digamos, tan comercial, sino es una cuestión, digamos, de amigos, donde me han invitado, por ejemplo, un amigo y él tiene otros amigos y es como ceremonias muy privadas, digamos, máximo 10 personas, no tantas personas, sino pocas personas. Y entonces ahí yo he participado también, digamos, con otras comunidades indígenas en encuentros, digamos, ceremoniales de Brasil, con Perú, gente, digamos, que han hecho, digamos, como unos retiros y yo he participado dando un espacio para una ceremonia. Luego, entonces, así se hace, digamos, como conocer muchos líderes, ¿no? Y luego del norte también conocí el abuelo gay, un abuelo Galen de la danza del sol, que él era de Payston, ahí en donde está, digamos, la danza del sol, y ellos trajeron la danza del sol acá a Colombia, y ahí se habló un intercambio cultural muy fuerte, que es lo del cóndor águila, ¿no? Lo que le decía yo ayer, que las tribus se unen porque hay una profecía para ellos muy importante que es que el águila vuela junto al cóndor y es donde empieza a ver como la conciencia, digamos. Eso es lo que, digamos, se habla, digamos, de esa profecía. Entonces, hemos participado de varios encuentros así. Okay, so he said, after many years since I was young, I was working as a counselor for an organization, a very important indigenous organization. And I was an activist for a long time in the organization, but also with the medicine. I've traveled to many countries like Mexico, Israel, Spain, and a lot of Europe, including France. But to do ceremony isn't commercial. It's a question of friends. And one friend knows another, and ceremony is very private, like 10 people. So I participated with other indigenous communities from Brazil and Peru, and you meet many leaders. And later in the north, I met the grandfather Galen from the Dance of the Sun, I think Lakota, and they brought the Dance of the Sun here to Colombia. And that made a cultural exchange very important because of the prophecy of the condor and the eagle. And the prophecy is really important. It's that when the eagle, which represents the US, flies together with the condor, which represents South America, so North America and South America, that it raises consciousness. And so this has been the cultural exchange. Can you guys describe what an ayahuasca or yahe ceremony entails, or give some idea of what a person might experience, or how they might communicate in a new way with the nature and the forest? Okay. So él quiere una descripción de cómo es una ceremonia de ayahuasca que una persona puede experienciar y cómo les pueden ayudar a comunicar con el bosque. Sí, yo, pues, digamos, una experiencia, una ceremonia de ayahuasca, bueno, en realidad, digamos, acá es yagé, ¿no? Nosotros decimos yagé. Internacionalmente siempre es más ayahuasca, pero, digamos, Perú, Brasil manejan ayahuasca porque la preparación es muy diferente. Digamos, hay que hacer una claridad. En Colombia es yagé y el resto, solamente en Colombia es yagé, el resto es ayahuasca, un poco Ecuador, más a Perú, más Brasil. ¿Por qué? Porque ellos cocinan el capi, que es la liana o el principio activo, con chagruna, que es un arbusto. Y nosotros cocinamos el capi, que es el mismo principio activo, pero con otra liana, igual que es chagropanga, le decimos, o digamos en idioma o collajé. Entonces es como digamos, es la diferencia, ¿no? Es dos lianas
no es un arbusto y es diferente. Entonces, digamos, eso es como la aclaración que es la diferencia, ¿no? Las personas cuando toman la medicina, el viaje, mm, ellos, digamos, viven un proceso, ¿no? Por eso es importante tomar, digamos, con personas que tienen conocimientos sobre el tema, digamos, de la medicina y una experiencia, porque hay muchas personas que manipulan, digamos, la medicina y pueden hacer la fórmula mal hecha. Nosotros hacemos una fórmula magistral que es milenariamente, o sea, es una tradición de antes que se ha pasado cómo preparar la medicina. Entonces, eso hace, digamos, que digamos, nosotros, en cuanto a las ceremonias, digamos, cuando damos la medicina y esto, es una medicina, digamos, muy pura, muy exacta, que no pasa nada, digamos, a las personas. Yo en toda mi vida, que llevo tomando medicina más de 30 años, desde muy niño, antes, digamos, no hay tanta cosa, digamos, nunca hemos tenido situaciones o problemas con personas porque nosotros hacemos un proceso muy bien hecho, lo sabemos cómo lo hacemos. Han pasado muchos casos que la gente la pasa muy mal porque no es algo limpio, no es algo puro, no saben manejar esa medicina, entonces eso hay un descontrol. Pero cuando la gente toma la medicina, el viaje, el viaje tiene, digamos, como unas sustancias que entran a nuestro cuerpo y nos conectan directamente con esa energía, digamos, del bosque, ¿no? Eso lo hace, digamos, la misma medicina. Y también, digamos, el canto que produce, digamos, el taita o el sabio, eso produce, digamos, un canto. Y ese canto tiene como una llave que abre como otras dimensiones que hace, digamos, que la medicina sea más, digamos, entra, digamos, más en todo el sistema. Okay. Okay. So he said he wants to make a clarification. Here we call it yahe. Internationally, it's more known as ayahuasca, but that actually applies to Brazil and Peru because the preparation here is very different. Colombia, we only call it yahe. So why? It's because they cook the capi, which is the vine that is the principal activist, with a bush. ¿Cómo se llaman la cocina de ellos? Ellos Chagruna. chagruna, with chagruna that is a bush. And for yahe, it's a different formulation. They cook the capi with another vine, chagrayana, Chagropanga. chagropanga. And so it's the difference between two vines and a vine and a bush. So that's the clarification on the difference. If you hear the term yahe, it's spelled Y-A-G-E. Whereas ayahuasca is more from Brazil and Peru. And he said it's people have a process. That's why it's important to drink with people who have experience. There are lots of people who manipulate the medicine and they can do it wrong. We have a tradition here that is thousands of years old. So when we encounter the ceremony, it's very pure and it's very exact. So nothing passes to people, and so nothing goes wrong. In all my life, I've been doing it since I was very young. And in all that time, we've never had any problems with anyone because it's very well done. There have passed many cases when there are people who didn't know what they were doing and they became uncontrolled, the ceremony. So for him, when they drink the medicine, he said it takes the medicine into the body and they connect to the forest. And then there is a song that the Titus sings that causes them to integrate the medicine into their body and brings them to other dimensions. So how many different formulations are there in the Colombian indigenous practice? Okay, él quiere saber eso de las siete combinaciones. Sí, pues en realidad esto hay, digamos, para nosotros hay 7, digamos, variedades, ¿no? Estas 7 variedades, digamos, tienen unos nombres. Por ejemplo, le han ya llamado el jaguar, digamos, viaje de la serpiente, viaje del sol, digamos, han llamado, digamos, de la gente invisible, ya el, digamos, como de Ayutuntimbay, que es como gente invisible. Entonces, estas variedades, digamos, hay 7 también de la planta, digamos, la otra.
Entonces, cuando se mezcla, digamos, un jaguar con un yagé, digamos, con una chagropanga, que es de la variedad, entonces produce otra combinación. Es como diferentes visiones, diferentes sensaciones. La medicina cambia, digamos. Entonces, cuando la persona conoce bien este conocimiento, pues pueden manejar qué clase van a dar, hacia dónde van a direccionar la medicina o lo que quieren trabajar, digamos. Entonces, básicamente es como todo un conocimiento que es alrededor de las combinaciones, ¿no? De la planta como tal, porque hay variedades. Okay, so he said, in reality, there are 7 varieties that have names. So the jaguar, the serpent, the sun, they have named one for the spirits, like a class of spirits. These variety, and then there's 7 varieties of the plants. So that when you mix like a jaguar with a chakrapanga, it produces another combination, and a different vision and different sensations. And when they know it well, they can decide what class they want to give and how to give the medicine for the work that they're doing. I see, Dre. I was going to ask you about the parallel between, what we expect in Western medicine. So if I go to the doctor, I might say, I'm having trouble sleeping, or I have anxiety, or I'm working with an addiction, maybe alcohol or heroin, it could be anything, or I'm unsettled and confused and lost. And then the doctor will prescribe something specific to that. Is that the way that it works with the ayahuasca ceremony as well? Is it patient centric? Well, I would say that the first thing is that when you go to the doctor has a Western license. And if they're in practice in the US, you know that that doctor is qualified. For a shaman, their training is incredibly similar to Western surgical training. So very controlled, very restricted, an apprenticeship model. It's hands-on training. It's not just like passing tests. You have to actually be delivering medicine under supervision. And also it's that controlled, and it actually follows about the same length of time. So I think 4 years to 6 years pre-med, 4 years in med school, and then 7 to 12 years in practice is about right for a surgeon, and that's about right for a shaman. During part of their training, as far as I understand, they have to like not make eye contact or have sexual activity for a series of years. So these are big sacrifices that you make for training, just like a surgeon would. So that's the first step. Then if you're talking to a qualified person and they've done all that, they can tell a lot just from when you walk into the room, just like a surgeon can, like somebody who really knows their stuff as a Western doctor, when the patient walks into the room, the doctor will oftentimes have a pretty good idea of what's wrong with them, before they even start doing history taking, and they will still ask the patient. So the difference between a Western doctor and Fernando is that a Western doctor treats one person at a time. And Fernando treats not only the individual during the ceremony with songs and healing activities, but also all 10 people together. So they're also very selective about who's allowed to come to the ceremony and enter the room. Similar to an operating room, like they need like a sterile room for a sterile procedure. Estoy explicando que tú estás como muy como cirujana en inglés, porque practicando tiempo de entrenar, dificultad de entrenar, pero la diferencia es que tú tienes como 10 pacientes al mismo tiempo y el espacio está muy controlado. Sí. Okay. Should we go to some questions to Johnny, or do you have more on this thing? Oh, well, either of you guys can answer. It's just I just have the questions. I So really want however to get you to this prefer one, to the do nature it. is the dose, and I thought that was. Well, that's next. Yes, and that was I forgot who said that. One of you guys said nature is the dose and the medicine is the microdose. So Él quiere find that. because esta frase, nature, la naturaleza es el tratamiento y la. Yeah. Sí, nosotros, digamos, tenemos como digamos, pues para nosotros, digamos, creemos que lo que, digamos, en realidad sana es una dosis de verdosis, que es el verde, ¿no? Lo que produce, nosotros decimos verdosis a esto, a la naturaleza, el verde intenso, que está en la floresta, en la selva, y una microdosis de yagé es lo que hace, digamos, que el cerebro, digamos, entra, digamos, como la sanación a través de esta combinación.
Entonces lo que decimos es que para haber una sanación real, las personas deben tener estas dos cosas: naturaleza, ver dosis, y una dosis de ayahuasca, en microdosis de ayahuasca. Entonces, eso es lo que hace, digamos, la sanación, en realidad. Okay, so we have a saying that we believe is that a dose of green intense. It's the light. So to heal, you need a dose of green intense. So it's the light and the jungle, and a microdose of yahe is what makes the mind between the healing and this combination. So to have a healing, a real healing, you have to have both things: nature, the dose, and yahe, the microdose. Fernando So mentioned on the last meeting too that the trade routes, ¿tú puedes hablar de la intercambio anciano antes de colonialismo? Intercambio. Like this interchange is healthy. So Fernando was explaining earlier that the trade routes prior to colonialization, they went all the way to North America, and the ancestors here talk about doing trade. ¿Tú quieres hablar? Porque ayer tú... Sí, Yeah. pues para nosotros, digamos, siempre las culturas, digamos, nosotros, digamos, no tenemos fronteras, ¿no? Los abuelos decían que las historias de antes eran, digamos, que no habían fronteras, entonces había, digamos, una conexión desde el norte al sur, ¿sí? Habían tribus que, digamos, se pasaban, digamos, de un lado al otro, ¿no? Porque no habían esas fronteras que hoy en día están marcadas. Entonces, había como una conexión, digamos, entre las tribus, digamos, porque, digamos, pero todo el tiempo, digamos, ha habido eso, ¿no? Y también habían imperios y habían, digamos, como indígenas que subían o bajaban, y al final siempre, digamos, era otro momento, pero, digamos, había siempre, digamos, había como esa conexión de muchas culturas. So he's saying for the cultures, we in the past, the cultures, we didn't have a border. So the ancients say that there wasn't a frontier. There was a connection from the north to the South America. And today there are borders, but there wasn't then. And there was a connection between the tribes. And because all the time we have done this now, we have empires, indigenous, that went up and down. So I think that this prophecy of the condor and the eagle is partly related to the healing of this, of the stopping of this interchange that used to occur all the time.